Bien, muchachos, buen día con todos. Vamos a comenzar entonces. Hoy día vamos a ver el tema de calorimetría. Empezamos viendo la primera parte del tema de calorimetría. Eh, Calorimetría, muchachos, viene a ser la parte de la física que estudia las medidas referentes al calor, ¿no? La medición del calor. Ahora, pero para hablar de calorimetría, para hablar de la medida del calor, primero tendríamos que hablar del calor. ¿Qué cosa es el calor? Muchachos, recuerden algo. El calor es una energía. Es una energía que va de un cuerpo a otro, cuando hay distintas temperaturas. Como el calor es energía, sabemos que la energía es una cantidad escalar. Entonces podemos considerar que el calor también es una cantidad escalar, ya que es energía. Fíjate, imagínate que tenemos acá un cuerpo A, con una cierta temperatura, y tenemos un cuerpo B con una temperatura. Supongamos que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B. Entonces, los cuerpos poseen energía interna. El cuerpo A tiene una energía interna y el cuerpo B tiene una energía interna, lo que viene a ser la suma de las energías cinéticas y potenciales de las moléculas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo junto un cuerpo de mayor con uno de menor temperatura? Entonces, el cuerpo de mayor temperatura le va a entregar energía al cuerpo de menor temperatura. Y cuando le entrega energía, la energía interna del cuerpo A tiende a disminuir, mientras que la energía interna del cuerpo B tiene que aumentar. Esa transferencia de energía de un cuerpo a otro es lo que nosotros vamos a llamar el calor. Lo vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula. Entonces, ¿qué cosa es el calor? El calor es una energía, pero en movimiento. Es una energía que va de un cuerpo a otro. De un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Muchachos, recuerden, los cuerpos no almacenan calor. Por ejemplo, en este caso, B recibe energía calorífica, estamos de acuerdo. Pero B no almacena ese calor, como tal, ¿no? Almacena la energía y en el cuerpo queda como energía interna, ¿no? Aumenta su energía interna. Pero no podemos decir que un cuerpo tiene calor. Un solo cuerpo no tiene calor. Recuerda que para que haya calor tiene que haber mínimo dos cuerpos, para que haya la transferencia de energía de uno a otro. Entonces recuerda, los cuerpos tienen temperatura, tienen energía interna, pero un cuerpo no tiene calor. A ver, en el sistema internacional, su unidad de medida es el joule, porque recuerda que calor es energía. Y esto, por favor, esto ya ha venido en examen de admisión, hasta dos veces. En dos exámenes ha venido esa pregunta de examen de admisión. Si no me equivoco, 2020 fue una y 2022 fue la otra, si no me equivoco. La memoria no me falla. Entonces, dos veces que te decían unidad de medida en el sistema internacional, el joule. Pero hay otra unidad que se usa mucho en los ejercicios. Es una unidad en un sistema llamado el CQS, que es una unidad llamada la caloría. Ahorita vamos a ver aquí la equivalencia. Entonces, en conclusión, ¿a qué le llamamos calor? Recuerda que calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro, de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. En el sistema internacional se mide en joules y hay otro sistema en el cual se mide en calorías. El sistema se llama CGS. Y hay una equivalencia de que un joule equivale a 0,24 calorías. Quizá eso no lo usemos hoy día, pero más adelante lo vas a usar. Así que tenlo presente, por favor. Un joule equivale a 0,24 calorías. Muy bien, chicos. Recuerda bien esto. Recuerda esto. Primero, que un cuerpo no tiene calor. Que para que haya calor tienen que haber mínimo dos cuerpos, pero tienen que estar a distinta temperatura. ¿Qué pasaría, muchachos, si los cuerpos están a la misma temperatura? A ver, ¿qué pasaría si A y B tienen exactamente la misma temperatura? ¿Podríamos hablar de transferencia de energía? Respuesta no. En ese caso no habría calor. Exacto. Podríamos decir que no hay calor cuando tienen la misma temperatura. Entonces, para que haya calor tiene que haber siempre cuerpos, pero con distinta temperatura. Muy bien. Avancemos. Hoy día lo que vamos a hablar es del calor que sirve para variar la temperatura. Y la siguiente clase vas a hablar del calor que sirve para variar la fase. A ver, muchachos, ¿cómo se transmite el calor? Para hacer una transferencia de calor, para transmitir el calor, vamos a ver tres formas de transmisión del calor. La primera se llama conducción, ¿ya? La segunda se llama convección y la tercera se llama radiación. Observa el gráfico en el primer caso.
Mira, una persona sujeta una varilla metálica por un extremo con la mano. Y por el otro extremo, dónde está colocada la varilla? En el fuego. Muchachos, el fuego le está transmitiendo energía a la mano, ¿no? Le está entregando calor, le está transmitiendo energía, le está entregando energía. La pregunta es, está usando un medio para poder llegar a la mano. ¿Qué medio está usando en este caso? Este conductor metálico. Entonces, el calor o la energía se está transfiriendo mediante una conducción que pasa por el conductor metálico hacia la mano de la persona. Entonces, ¿qué es la conducción? ¿Cómo es la conducción? Transferencia de calor a través de medios sólidos, como la varilla metálica. Y eso se da por la vibración interna de las moléculas al chocar entre ellas, ¿no? Van chocando las moléculas y va generando lo que es la transferencia de energía. Bien, muchachos, entonces no te olvides, la conducción básicamente se da en los metales, ¿ok? En los sólidos, en los medios sólidos. La convección, ¿qué cosa es la convección? Miren, si ustedes colocan un recipiente con agua y este recipiente lo colocas en el fuego, pregunta, ¿qué parte del agua se calienta primero? ¿Qué parte del agua eleva su temperatura primero? Ah, la parte que eleva su temperatura primero es la parte de abajo. Entonces, esta cantidad de agua que se ha calentado en la parte de abajo, lo que hace es sube, ¿ok? Sube aquí, a esta parte donde está el agua fría. Y el agua fría de la parte superior baja. Entonces, ahora tenemos agua tibia en la parte superior y agua fría en la parte inferior. ¿Qué va a pasar con el agua fría en la parte inferior? El agua fría en la parte inferior va a elevar su temperatura y en un momento va a ser mayor que la que está arriba. Y cuando la temperatura de abajo es mayor que la que está arriba, esa cantidad de agua sube. Y la cantidad tibia arriba baja. Y así se va dando ese proceso, ¿no? El agua se aumenta su temperatura, pasa a la parte superior y el agua de la parte superior que está con menos temperatura baja. Y así se va calentando toda la masa del agua. Esto se llama convección. La convección es la transferencia de calor mediante corrientes dentro de un fluido. Esto se da en los líquidos y en los gases. ¿Ok? Eso debido al cambio de densidad. Convección, que es la forma como hierve el agua. Normalmente, repito, la convección se da en los fluidos, o sea, líquidos, gases. No, la conducción mayormente se da en los sólidos. Y un tercer tipo es la radiación. A ver, chicos, cuando nosotros colocamos, por ejemplo, nuestros alimentos en un horno microondas, queremos calentar. ¿Qué cosa emite el horno microondas? A ver, ¿qué emite el horno microondas? El horno microondas emite ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas hacen justamente que varíe la temperatura. Entonces, la transferencia de calor se da, para la radiación siempre se da mediante ondas electromagnéticas. Y como son ondas electromagnéticas, estas van a viajar en el vacío. Eso ya más adelante se trabajará. Ya más adelante se trabajarán las ondas electromagnéticas, pero recuerda solamente que esas ondas viajan en el vacío y producen la transferencia de calor por la radiación. Otro ejemplo de transferencia de calor por la radiación es cuando nos exponemos, por ejemplo, ponemos nuestras manos cerca del fuego. El fuego irradia rayos, que son ondas electromagnéticas. Y estas ondas electromagnéticas, al final, hacen de que el calor llegue a nuestras manos. Lo mismo pasa con el sol. El sol emite ondas electromagnéticas, que son los famosos rayos ultravioleta. No, estos rayos ultravioletas son ondas electromagnéticas que viajan en el vacío y llegan a nosotros y transfieren la energía desde el sol hasta nosotros, ¿no? Eso es lo que se llama transferencia de calor mediante radiación. Bien, muchachos, esas serían entonces las tres formas de transmisión del calor. ¿Ok? Conducción, principalmente en los sólidos, convección en los fluidos, líquidos, gases, y la radiación, bueno, puede ser sólidos, puede ser líquidos. ¿Ok? Se da en cualquier fase. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí?
Preguntas aquí, muchachos. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? Listo, avanzamos entonces. Vamos a hablar ahora sí del calor de cambio de temperatura. Muy bien, vamos a hablar entonces del calor de cambio de temperatura. Y para hablar del calor de cambio de temperatura, primero necesitamos conocer el concepto de calor específico. Muchachos, si nosotros queremos cambiar la temperatura de un cuerpo, tenemos que agregarle o quitarle calor. Por ejemplo, si yo quiero elevar la temperatura de un cuerpo, lo que tendría que hacer es agregarle una cantidad de calor. Pero si quiero disminuir la temperatura de un cuerpo, lo que tendría que hacer es quitarle una cantidad de calor. A ver, chicos, supongamos que queremos variar la temperatura de este cuerpo. ¿Qué hacemos? Repito, le agregamos o le quitamos una cantidad de calor. Y con eso, la temperatura varía. Ya, pero bueno, ahora, para definir calor específico, lo que yo quiero es variar la temperatura, pero no de toda la masa. Solamente me interesa variar la temperatura de una unidad de masa. ¿Cuánto sería una unidad de masa? Una unidad de masa puede ser 1 gramo, puede ser 1 kilogramo, ¿no? Una unidad. Por ejemplo, 1 gramo. Supongamos que yo quiero variar la temperatura solamente de 1 gramo de masa. Muchachos, ¿qué tendría que hacer para poder variar la temperatura? Tendría que agregar o quitar calor. Ahora, yo quiero variar la temperatura, pero no en cualquier cantidad. Solamente quiero variar la temperatura en una unidad de temperatura. Vale decir, en 1 grado Celsius, en 1 Kelvin, en 1 grado Fahrenheit. A ver, voy a poner un ejemplo. Supongamos que quiero variar la temperatura en 1 grado Celsius. Entonces, quiero cambiar, repito, quiero cambiar la temperatura de una unidad de masa, en este caso he tomado 1 gramo, ¿en cuánto? También en una unidad, en este caso estoy tomando 1 grado Celsius. Para eso lo que tendría que hacer es agregar o quitar calor. Ese calor que le agregas o quitas para que una unidad de masa varíe su temperatura en una unidad se llama calor específico. Entonces, cuando te pregunten qué es un calor específico, ¿qué cosa es un calor específico? Bueno, es una cantidad de calor que se le entrega o le quita a una unidad de masa para que su temperatura varíe en una unidad. Te hago una pregunta. Si, por ejemplo, yo tengo un cuerpo y a 1 kilogramo de masa, quiero que varíe su temperatura, vamos a decir, en 3 Kelvin. El calor que le entrego o le quito, ¿será calor específico? ¿Qué dicen ustedes? En este caso, el calor que se le entrega o le quita, ¿será calor específico? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque para que sea calor específico, la masa tiene que ser una unidad, y es una unidad, 1 kilogramo, está bien. Pero la variación de temperatura también tiene que ser una unidad, entonces no puede ser 3. ¿Cuánto tiene que ser aquí para que sea calor específico? Tiene que ser 1 Kelvin. ¿Ves? Si es 1 Kelvin, ahí sí, podemos decir que esta cantidad de calor es el calor específico. Bien, muchachos, entonces, definamos bien qué es el calor específico. El calor específico, repito, es la cantidad de calor que se le entrega o quita a una unidad de masa del cuerpo para que su temperatura varíe en una unidad. ¿Cómo calculamos el calor específico? Dividimos la cantidad de calor, recuerda que el calor específico es cantidad de calor por unidad de masa y por unidad de temperatura. Entonces, calor entre masa por variación de temperatura. Ese sería el calor específico. Acuérdate que el calor específico es característico de cada sustancia. El calor específico, muchachos, no depende de la masa, porque estamos analizándolo para una unidad, por unidad de masa. Entonces, el calor específico, como es característica de cada material, ya está definido. Hay un calor específico definido para el vidrio, hay un calor específico definido para el plástico, hay un calor específico definido para el agua. Ya los calores específicos están definidos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, repito, no depende cuánta masa haya, porque solamente está calculado para una unidad de masa. Chicos, el calor específico, el calor y la masa tienen unidades. La pregunta es, ¿cuáles son las unidades? A ver, vamos a ver primero la unidad en el Sistema Internacional de Unidades. Por favor, quiero leer.
¿Quién me dice cuál es la unidad de calor en el Sistema Internacional de Unidades? Calor. Pregunta de examen de admisión. Ya te lo mencioné hace un ratito. Joule, muy bien, perfecto. El calor se mide en joules. Excelente. La masa, ¿en qué se mide en el Sistema Internacional de Unidades? La masa. Kilogramos. Ok. La variación de temperatura, ¿en qué se medirá? Sistema Internacional de Unidades, la temperatura se mide en Kelvin. Por lo tanto, ¿cuál es la unidad de calor específico en el Sistema Internacional de Unidades? Esta pregunta fue de examen de admisión del año 2014. Año 2014, examen de admisión. ¿Cuál es la unidad del calor específico en el Sistema Internacional de Unidades? A ver, reemplaza. El calor es Joule, la masa es kilogramo y la variación de temperatura sería Kelvin. Entonces, el calor específico sería Joule sobre kilogramo por Kelvin. Esa era la respuesta al examen de admisión del año 2014. Pero, muchachos, en realidad en este tema, muchos de nosotros vamos a trabajar con el otro sistema, el sistema CGS, en el cual el calor ya no se mide en joules. ¿En qué se mide? En calorías. La masa se mide en gramos y la variación de temperatura se mide en grados Celsius. Entonces, en ese caso, el calor específico tendría como unidad calorías sobre gramos por grados Celsius. Y aquí tienes que tener mucho cuidado, porque como la mayoría de problemas, por no decir todos o casi todos los problemas, se va a trabajar en esta unidad, con calorías, calorías sobre gramos por grado Celsius, ¿no? Se trabaja en el sistema CGS. Hay muchas personas que en ese examen marcaban calorías sobre gramos por grado Celsius. ¿Por qué? Porque es lo que mayormente venía en los problemas. Cuando ustedes están viendo en el Sistema Internacional de Unidades, que sería Joule sobre kilogramo por kilo. Por eso hay que aprender, hay que ver bien la teoría, hay que tener bien clarita la teoría. Chicos, hemos dicho que el calor específico depende de cada material, cada sustancia. Entonces, ya está definido. Los calores específicos te lo van a dar, pero hay una sustancia de la cual no te van a dar el calor específico, que tú lo tienes que conocer. ¿Cuál es? Respuesta, es en el agua. A ver, en el agua a condiciones normales a una atmósfera de presión, el agua se congela a 0 grados Celsius y hierve a 100 grados Celsius. Si está bajo 0 grados Celsius, se dice que es hielo. No, si está entre 0 y 100, se dice que es agua líquida. Y si es mayor que 100 la temperatura, se dice que es vapor de agua. Chicos, el calor específico depende de la fase de la sustancia. Ojo, depende de la fase. O sea, no es lo mismo decir calor específico del agua líquida que del agua sólida. Son dos calores distintos. Porque, repito, el calor específico depende de la fase. A ver, agua sólida. Si es agua sólida, el calor específico tendría que ser el calor específico del hielo, el cual vale 0,5 calorías sobre gramo por grado Celsius. Si es agua líquida, el calor específico va a ser 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Y si es vapor de agua, el calor específico será 0,5 calorías sobre gramo por grado Celsius. Recuerden esto. Recuerden, muchachos. Si ponemos aquí agua, entendemos que es agua líquida. Y cada vez que pongamos ahí nuestra expresión agua, entendamos que es agua líquida. Y así es sólido, ponemos hielo. Si es gaseoso, ponemos vapor. Vuelvo a repetir, estos valores no te lo van a dar. Estos valores tú los tienes que conocer. Ya es parte de la teoría. Lo del agua, cualquier otra sustancia sí te la van a entregar. Bien, muchachos, entonces conclusión, a ver, para pasar a ver el siguiente concepto. ¿Qué dijimos que es el calor específico? El calor específico es una cantidad de calor que se le puede entregar o quitar a una unidad de masa para que su temperatura varíe en una unidad. Y los calores específicos son propios de cada material. O sea, ya están definidos porque es por unidad de masa. El calor específico, muchachos, no depende de la cantidad de masa, recuerda. Pueden haber 10 gramos de agua, pueden haber 20 gramos de agua o 100 gramos de agua, y su calor específico en agua líquida, del agua líquida va a ser 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. No varía con la masa. Entonces, dime, ¿cómo se llama aquella propiedad de la materia en la cual no hay dependencia en la masa? A ver, ¿qué me dice? Propiedad de la materia en la cual no hay dependencia de la masa. Tú estudiaste seguramente en química dos propiedades.
La propiedad intensiva y la propiedad extensiva de la materia. ¿En cuál de esas dos no hay dependencia de la masa? ¿Cuál de esas dos cumpliría para el calor específico que no depende de la masa? Bien, podéis ir leyendo que me dicen la intensiva. Exacto. Así es. El calor específico es una propiedad intensiva de la materia porque no depende de la masa. Ya tenlo presente por ahí, anótalo por ahí, que es algo para ahí también a preguntar. Listo, chicos, seguimos avanzando entonces. Vamos a ver ahora la capacidad calorífica. A ver, ¿qué cosa es la capacidad calorífica? A ver, muchachos, supongamos de que queremos cambiar la temperatura del cuerpo y queremos cambiar la temperatura del cuerpo aumentando o disminuyendo la temperatura. Es decir, habría que agregar o quitar una cantidad de calor. Para poder cambiar la temperatura del cuerpo tenemos que agregar o quitar calor. Ya. En este caso, yo quiero que varíe la temperatura en una unidad, no sé, 1 grado Celsius si quieres. Pero ahora voy a buscar de que varíe la temperatura de toda la masa. Ya no solamente de una unidad, sino ahora quiero que varíe la temperatura de toda la masa. Tengo que agregarle o quitarle calor. Y ese calor que le agrego o quito a toda la masa para que su temperatura varíe en una unidad es lo que nosotros vamos a llamar la capacidad calorífica. Fíjate, mira la diferencia con el calor específico. En el calor específico, al igual que en la capacidad calorífica, la variación de temperatura tiene que ser de una unidad. La temperatura tiene que variar en una unidad. Puede ser en un Kelvin, 1 grado Celsius, 1 grado Fahrenheit, etc. ¿Cuál es la diferencia? Que en el calor específico lo que varía es una unidad de masa. Y en la capacidad calorífica cambia toda la masa. ¿Ya? Entonces, la capacidad calorífica, ¿qué viene a ser? Cantidad de calor que se necesita agregar o quitar a toda la masa del cuerpo para que su temperatura varíe en una unidad. ¿Cómo se calcula la capacidad calorífica? Bueno, divides la cantidad de calor entre la variación de temperatura. Y no olvides las unidades. A ver, en el sistema internacional, el calor se mide en joules, la variación de temperatura se mide en Kelvin. Por lo tanto, ¿cuál será la unidad de capacidad calorífica en el sistema internacional de unidades? Respuesta, joules sobre Kelvin. Y en el otro sistema, el CGS, a ver chicos, ¿cuál sería la unidad de la capacidad calorífica? A ver, ¿qué me dice? Unidad de la capacidad calorífica en el otro sistema, en el CGS. Recuerda que ahí el calor se mide en calorías. La variación de temperatura se mide en grados Celsius y la capacidad calorífica se mira en calorías sobre grados Celsius. Muy bien, muchachos. Una vez que conocimos qué es la capacidad calorífica, que es el calor específico, ahora hablemos de una propiedad entre ambas. Muchachos, el calor específico se calculaba como el calor sobre masa por variación de temperatura. ¿Se han dado cuenta que se parecen? ¿Las ecuaciones se parecen o no? A ver, ¿qué vamos a hacer? Mira, hagamos esto. Esta masa que pase a multiplicar. Si la masa pasa a multiplicar, me queda que el calor específico por la masa va a ser igual al calor sobre la variación de temperatura. Pero chicos, calor sobre variación de temperatura, ¿qué cosa es? Esto, ¿no sería capacidad calorífica? Entonces me está quedando una propiedad ahí, que la capacidad calorífica va a ser igual al producto del calor específico por la masa del cuerpo. Ahí está, esa propiedad que en algún momento te va a servir para poder resolver ejercicios. La capacidad calorífica viene a ser el calor específico por la masa. Y por último, muchachos, hablemos del calor sensible. ¿Qué cosa es el calor sensible? El calor sensible es el calor que sirve para cambiar la temperatura. El calor sensible es un calor que sirve para poder variar la temperatura. ¿Cómo se calcula el calor sensible? Muchachos, simplemente despéjenlo de aquí. El calor específico es calor sobre masa por variación de temperatura. El calor sensible es esta Q. Despeja, ¿qué va a ser igual Q?
va a ser igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. Y le vamos a llamar el semata. ¿Ok? El calor sensible va a ser el semata. Pero chicos, no es la única ecuación, porque date cuenta que aquí en la capacidad calorífica, esta Q también sería un calor sensible, un calor de cambio de temperatura. Si tú despejas, ese calor va a ser igual a la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Listo, chicos. Ese sería entonces, estas serían las dos ecuaciones, las dos formulitas, para poder encontrar el calor sensible. Al primero le vamos a llamar el semata. Ya, el semata. Calor específico por la masa por la variación de temperatura. Al segundo, los muchachos le suelen llamar el CAT. No sé, como gato en inglés, dicen CAT. Capacidad calorífica por variación de temperatura. Para que lo recuerden, ¿no? Para que sea una mnemotecnia, digamos. Sea una mnemotecnia para recordar. Muy bien, muchachos. Hasta aquí va la primera parte del trabajo del día de hoy, en donde vamos a calcular magnitudes cuando hay variaciones de temperatura, pero de un solo cuerpo. Ya la segunda parte va a ser cuando trabajemos con el equilibrio térmico. Entonces, hasta aquí. Vamos a hacer unos ejercicios sobre esta primera parte. ¿Alguna pregunta, por favor? Muchachos, preguntas hasta aquí, en la parte teórica. ¿No hay preguntas? Correcto. Entonces, ya sabes, si hay preguntas, escriben, ¿no? Si no hay preguntas, continuamos. A ver, pregunta número 1. Dice, con relación al calor, indique si es verdadero o falso. A ver, chicos, me van a ayudar ustedes. Quiero leer, por favor. Dice, el calor, ¿es energía en tránsito? ¿Qué significa en tránsito? En movimiento. Pregunta, ¿es energía en movimiento el calor? Sí, verdadero. Segundo, ¿es la energía transferida entre dos o más cuerpos debido a un gradiente de temperatura? Si es energía transferida entre dos o más cuerpos, debido a un gradiente de temperatura, son una diferencia de temperaturas. Sí es correcto, verdadero. ¿Se transmite de menor a mayor temperatura? No, ¿qué dijimos? Siempre se transmite naturalmente de mayor a menor temperatura. Así que la última sería falso. Listo, verdadero, verdadero, falso. La clave sería las secas. Pasamos a la pregunta 2. 2, completar. El calor es una forma de... ¿Es una forma de qué, muchachos? El calor de energía. Y la temperatura. A ver, la temperatura lo que mide... Recuerda que la temperatura mide la energía cinética media de las moléculas. Y eso se le llama grado de agitación molecular. Entonces, el calor es una forma de energía y la temperatura mide el grado de agitación molecular. La clave sería, uy, ¿qué pasó ahí? Se corrió el... Se corrió ahí el... Esta no es, ya está. La clave sería la D. Esta es la respuesta, chicos. La D de O. Energía y agitación molecular. Se ha movido la respuesta. 16. Dice, para una transferencia de calor se necesita... A ver, chicos, ¿qué es necesario para una transferencia de calor? ¿La presencia de un cuerpo caliente? No. Recuerda que para que haya calor, mínimo tienen que haber dos cuerpos. Entonces, si me hablas de un cuerpo caliente, estás hablando de un solo cuerpo. Entonces, no hay calor. Porque, repito, para que haya calor, tienen que haber dos cuerpos. La presencia de un cuerpo frío, no por la misma razón. Una diferencia de temperaturas. Eso sí, para que haya calor, tiene que haber una diferencia de temperaturas entre los dos cuerpos. Entonces, la respuesta ahí sería las ciegas. Muchachos, la presencia del fuego, ¿por qué no podría ser? Porque el fuego es como si fuese un solo cuerpo. Y faltaría otro para que pueda haber la transferencia de calor. Pregunta 17. A ver, muchachos, ¿qué pasamos si tocamos un trozo de hielo con la mano? Nuestra mano tiene mayor temperatura que el hielo.
Por lo tanto, ¿qué pasa con la temperatura en nuestra mano? Disminuye. Disminuye porque pierde energía interna. Y el hielo, muchachos, aumenta su temperatura, ¿no? ¿Por qué? En este caso, porque gana energía interna. Entonces, vamos a la número 17. Dice, la mano pierde energía interna. Sí, verdadero. ¿El hielo pierde energía interna? No, el hielo no pierde, el hielo gana energía interna. Luego dice, la mano pierde energía interna en forma de calor. Sí, la energía interna de la mano pasa al hielo y esa transferencia de energía está hecha en forma de calor. Por lo tanto, la última también sería verdadera. La no, sería la B. Ya, serían 1 y 3 las correctas. ¿Ya, chicos? Uy, ¿qué pasó aquí? Se está moviendo todo. Esto no es la B. Se han movido ahí las... Listo, 1 y 3 sería la clave correcta. Vamos, chicos, con la pregunta número 3. A ver, el primer tipo de ejercicio que tú tienes que aprender, el primer tipo de ejercicio, chicos, que ustedes tienen que conocer, es cuando tienen un solo cuerpo que cambia su temperatura. Y si te tienes un solo cuerpo que cambia su temperatura, no, te pueden pedir calor específico, te pueden pedir la masa, una temperatura final, ¿no? Cualquier magnitud, tú siempre tienes que aplicar la fórmula del calor sensible, que puede ser se mata o puede ser capacidad calorífica por variación de temperatura, lo que llamamos el CAT. A ver, vamos con la pregunta número 3. La masa de una lata de aluminio es 100 gramos. Lo que nos piden es el calor que se requiere para calentar la lata de manera que su temperatura se eleve en 20 grados Celsius. Chicos, me dicen que la lata, hay que hallar el calor, pero la masa de la lata me dicen que vale 100 gramos. Anota los datos. El calor específico es 0,22 calorías sobre gramo cuadrado Celsius. Y dice que su temperatura se eleva en 20 grados Celsius. A ver, aprende a diferenciar. Cuando te dice que la temperatura se eleva en 20 grados Celsius, significa que esa es la variación. Si te hubieran dicho que la temperatura se eleva a 20 grados Celsius, esa temperatura de 20 sería la final. Ya, esa palabrita A significa que es la temperatura final. Y esa palabrita E significa que es la variación. Entonces, en este caso, la variación de temperatura sería 20 grados Celsius. Bueno, chicos, para hallar la cantidad de calor habría que aplicar el semana, ¿no? La formulita. El calor específico, por la masa por la variación de temperatura, va a ser igual al calor. ¿Cuánto vale el calor específico? 0,22. Multiplicado por 100 por la variación de temperatura que vale 20. Chicos, 0,22 a veces es más conveniente expresarlo como 22 sobre 100. Porque si lo multiplicas por 100, el 100 se cancela y solo te queda 22. Entonces acá nos quedaría 0,22 por 100 sería 22. Y al final nos queda 22 por 20, es decir, 440 calorías. Esa es la respuesta al ejercicio. Pregunta número 4. Pregunta 4. Dice, una placa de vidrio de 0,5 kilogramos se enfría lentamente desde 80 hasta 30 grados Celsius. ¿Cuánto calor libera la placa? A ver, anotemos los datos. Primero la pregunta, ¿qué nos pide? Nos pide la cantidad de calor que libera la placa. Nos dicen que la masa vale 0,5 kilogramos, que la temperatura inicial es 80 grados Celsius, la final es 30, y que el calor específico del vidrio es 0,02 calorías sobre gramos por grado Celsius. A ver, chicos, si queremos saber el calor, habría que aplicar el semana. Pero ¿qué nos faltaría conocer? Nos faltaría conocer la variación de temperatura. Pero tengo la temperatura inicial y la temperatura final. ¿Me pueden decir cuál sería la variación de temperatura? A ver, quiero leer, por favor. ¿Cuál es la variación de temperatura en este caso? A ver, ¿cuál es la variación de temperatura? 50 me dicen, pero cuidado ahí, chicos. Recuerden que toda variación de temperatura se calcula restando la temperatura final menos la inicial. Entonces, si tú restas la temperatura final, que es 30, menos la inicial, que es 80, te va a salir menos 50 grados Celsius.
La variación de temperatura es menos 50 grados Celsius. Ahora, reemplazamos en la formulita. El calor va a ser igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. Hay que tener cuidado, hermano. Y recuerda lo que te voy a decir ahorita. Las unidades están determinadas por las unidades del calor específico. Las unidades están determinadas por las unidades del calor específico. Es decir, si el calor específico está en calorías sobre el gramo por grado Celsius, quiere decir que la unidad de masa tiene que ser gramo. La unidad de variación de temperatura tiene que ser grados Celsius y la unidad de calor tiene que ser calorías. Si, por ejemplo, hubiera habido un problema en el cual te decían que el calor específico era 0,02 calorías sobre kilogramo por grado Celsius, tú respeta esto. En ese caso, la masa tenía que estar en kilogramos. Ya, el calor en calorías y la variación de temperatura en grados Celsius. Siempre observa el calor específico para saber qué unidad tienes que usar. Ya no olvides eso. Entonces, ¿en qué unidad tiene que estar la masa? La masa tiene que estar en gramos. Chicos, un kilogramo vale 1000 gramos. 1000 por 0,5 sería 500 gramos. Esa es la masa que vamos a usar, 500 gramos. Listo. Antes de aplicar, vamos a responder una pregunta. Me preguntan si la variación lleva signo. Sí. Una variación de temperatura puede ser positiva o puede ser negativa. La variación de temperatura positiva significa que la temperatura aumenta. Y la variación negativa significa que la temperatura disminuye. Entonces, cuando tú quieras hacer una variación de temperatura, resta el final menos el inicial. Y puede salir positivo o negativo. A ver, empezamos. El calor va a ser entonces el calor específico que vale... A ver, pero vamos a empezar ahí. El calor será en este caso el calor específico que vale 0,22, 0,02. ¿Qué dijimos hace un ratito? 0,02. Por la masa que en este caso vale 500. Y por la variación que vale en este caso menos 50. Chicos, hace un ratito dijimos que vamos a convertir mejor a fracción este 0,02. En fracción, ¿no sería 2 sobre 100? Y esto multiplicado por 500 y multiplicado por menos 50, que es la variación de temperatura. Muchachos, acá dos ceros se eliminan con dos ceros y me queda 5 nada más. ¿Cuánto es 5 por 2? 5 por 2 sería 10. Y al final nos queda 10 multiplicado por menos 50. ¿Cuánto sale esa cantidad de calor? Sale menos 500 calorías. Muchos se estarán preguntando, pero no hay menos 500 calorías, no hay con signo negativo. Bueno, interprétalo. Muchachos, interpretemos. ¿Qué significa el menos? ¿Qué significa el menos? El menos significa que pierde, que libera. ¿Ok? En este caso, el menos significa que libera. ¿Cuánta cantidad de calor libera? Ahora sí, la cantidad sería 500. Si te están preguntando cuánto calor libera la placa, cuánto significa cantidad. Y la cantidad en este caso va a ser el valor positivo. El negativo solamente nos indica que libera. Así que la respuesta en este caso sería que libera 500 calorías. Esa es la respuesta al ejercicio. El signo interprétalo nada más. Es para interpretar. Signo positivo, gana, absorbe calor. Signo negativo, pierde o libera calor. Y la cantidad es el valor absoluto. La cantidad es siempre positiva. Bien, muchachos. Por favor, ¿hasta aquí está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Ok. Ya sabes, si tienes preguntas, escribe. Te voy contestando durante la clase. Listo, entonces, recuerden, cada vez que les pidan una magnitud de un solo cuerpo que varía su temperatura, si te piden una masa, un calor específico, una temperatura final, inicial o el calor mismo, aplican una en la formulita del calor, que puede ser se mata o capaz se califica por variación de temperatura. Pregunta 5. Me piden hallar el calor específico de un material cuya masa es de 20 gramos.
Si para elevar su temperatura en 30 grados Celsius se necesitan 60 calorías. Anota siempre los datos. Y primero la pregunta. Lo que te piden es el calor específico. Te dicen que la masa vale 20 gramos y que tiene que elevar su temperatura en 30 grados Celsius. Muchachos, ¿qué significa elevar su temperatura en 30 grados Celsius? En 30, ¿qué significa? En significa que es una variación de temperatura. ¿Ok? La variación de temperatura tiene que ser 70 grados Celsius y para ello se necesitan 60 calorías. O sea, el calor tiene que ser 60 calorías. Muy bien. Chicos, recuerden ahí que me piden el calor específico en calorías sobre gramos por grado Celsius. Entonces yo tengo que buscar que el calor esté en calorías y lo está. Que la masa esté en gramos y lo está. Y que la temperatura esté en grados Celsius y lo está. Así que aquí de frente aplico la formulita del semana. Sugerencia, despeja lo que te piden. En este caso vamos a despejar el calor específico. El calor específico sería el calor sobre masa por la variación de temperatura. A ver, reemplazamos. El calor sería 60, la masa sería 20 y la variación de temperatura sería 30. Ya chicos, simplificamos. Le sacamos acá 30 y 30, me queda 1 y me queda 2. Nos está quedando que el calor específico es igual a 2 sobre 20. Y 2 sobre 20 sería 1 sobre 10, es decir, 0,1 calorías sobre gramo por grado Celsius. Y acá simplificando me queda 1 y simplificando me queda 10. 1 sobre 10. Muy bien. O lo ponemos así también, mira, para que sea mejor. Saca de mitad te queda 1, saca de mitad te queda 10. Listo, un décimo sería 0,1. Pregunta 6. Un cuerpo tiene una capacidad calorífica de 6 calorías sobre grado Celsius y su masa es de 300 gramos. Si su temperatura pasa de 16 grados Celsius a 26 grados Celsius, ¿cuál será su calor específico? Chicos, nuevamente me piden calor específico. Vamos a colocar los datos. Hay que hallar el calor específico. Me dan la capacidad calorífica que es 6 calorías sobre grado Celsius. Me dicen que la masa vale 300 gramos, que la temperatura inicial es 16 grados Celsius y que la final es 26 grados Celsius. Aquí es 26. Y chicos, la temperatura final es 26 grados Celsius. Muy bien, va la pregunta para todos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo hallamos el calor específico? Alguien me dirá eso. De repente me pueden decir, mira, para el calor específico aplico el semana. Semana. ¿Por qué? Porque yo conozco la masa. La variación de temperatura también la conozco. La variación de temperatura, chicos, no sería 10 grados Celsius. De 16 a 20, restando sale 10. Ya conozco eso. ¿Qué me faltaría conocer? El calor. Pero yo sé que el calor se calcula multiplicando capacidad calorífica por variación de temperatura. Conozco la capacidad calorífica, conozco la variación de temperatura, podríamos hallar cuánto vale ese calor. Y luego ese calor lo reemplazo aquí. Y al reemplazar el calor aquí, te das cuenta que ya pueden hallar cuánto vale el calor específico. ¿Estamos, chicos? Ya, esta es una manera que es correcta, está bien, no está mal. Pero muchachos, no hagan esto. No hagamos esto. Recordemos algo. ¿Se acuerdan que había una propiedad que relacionaba la capacidad calorífica con el calor específico? Esa propiedad me dice que la capacidad calorífica es el calor específico por la masa. Entonces, para el calor específico, despejo el calor específico y me queda capacidad calorífica sobre la masa. ¿Cuánto vale la capacidad calorífica? 6. ¿Cuánto vale la masa? 300. Entonces, aquí simplifico y me sale el calor específico. Es directo con la propiedad. A ver, muchachos, ¿cuánto simplificamos aquí? Muchos me dirán, sácale sexta. No, no le saques sexta. Consejo, sácale tercia nada más. Tercia te va a quedar 2 y tercia te va a quedar 7.
¿Te das cuenta? Entonces, si le sacas tercia, te queda 2 sobre 100 y es más fácil dividir entre 100. Entonces, 2 sobre 100, ¿cuánto saldría? Saldría 0,02. ¿Lo chicos? Entonces, 2 sobre 100 saldría 0,02 calorías sobre gramo cuadrado de Celsius. Listo, esa es la respuesta del ejercicio. Acuérdate esa propiedad. Esa propiedad te va a ayudar mucho para resolver cierto tipo de problemas en donde le pidan capacidad calorífica y te den calor específico y más. O al revés. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, por favor, hasta aquí? ¿Sí? No hay preguntas. Muy bien. Ya, entonces sigamos. Seguimos avanzando. Vamos a la pregunta número 7. A ver, en la pregunta número 7 me dicen, un bloque de hierro de 50 kilogramos tiene como calor específico 0,12 calorías sobre gramo cuadrado Celsius. Si se le suministra 600 kilocalorías y su temperatura inicial es de 25 grados Celsius, ¿cuál será su temperatura final? Muchachos, miren, un consejo o sugerencia. Si en el problema, a ver, si en el problema te piden hallar la temperatura final, tienen que indicarte cuánto vale la temperatura inicial. O al revés, si te piden hallar la temperatura inicial, tendrán que indicarte cuánto vale la temperatura final. A ver, ayúdame. La temperatura inicial me la da. Sí, acá está, mira. 25 grados Celsius. Y ahí está la temperatura inicial. ¿Cuánto vale la masa? La masa vale 50 kilogramos. ¿Cuánto vale la cantidad de calor? La cantidad de calor es 600 kilojoules. Y el calor específico vale 0,12 calorías sobre gramo cuadrado Celsius. Muchachos, ojo. Recuerden que las unidades están determinadas por el calor específico. En este caso, la unidad de masa, ¿cuál tendría que ser? Gramos, ¿cierto? Entonces, estos kilogramos los convierto a gramos. ¿A cuánto equivale 50 kilogramos en gramos? Esto va a ser 50.000 gramos. Ya, kilojoules también lo tengo que trabajar en, perdón, kilocalorías es acá. No es kilojoules. El problema me dice que son kilocalorías. Chicos, kilocalorías también la tengo que pasar a calorías. ¿Un kilo cuánto es? Un kilo es 1000. Ya, por lo tanto, acá sería 600.000 calorías. Listo, ¿qué tenemos que hacer? Miren, muchachos, lo primero que tenemos que hacer aquí es hallar la variación de temperatura. Y para hallar la variación de temperatura aplicamos la formulita del semata. El calor va a ser igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. A ver, ahí nomás reemplazo. ¿El calor cuánto vale? El calor vale 600.000. El calor específico lo voy a colocar como 12 sobre 100. ¿Correcto? ¿La masa cuánto vale? La masa vale 50.000. Y todo esto multiplicado por la variación de temperatura. Miren, muchachos, observen esto y después les voy a mencionar algo. 1, 2, 3 ceros se van con 1, 2, 3, 0. O sea, los 1000 se van de los dos. ¿Ya qué más? Simplifico. Sigo simplificando. Le saco 50, me queda 1. Y si le saco 50, me queda 2. Entonces, al final me va a quedar que 600 va a ser igual a 2 entre 2, que es 6, multiplicado por la variación de temperatura. ¿Cuánto valdría entonces la variación de temperatura? Bueno, la variación de temperatura vale 100 grados Celsius. Listo, ya tengo la variación de temperatura. Antes de continuar, muchachos, ¿ustedes se dieron cuenta que cuando eliminé los miles, te quedó acá 600 y acá te quedó 50? Cuando tú tengas la masa en kilogramos y el calor en kilocalorías, no era necesario colocar 1000.
multiplicado por 1000. Como están ambos en kilogramos y kilocalorías, coloca 50 y 600, porque este kilo se va a cancelar. Como pasó aquí, cancelamos el kilo. Listo. Una vez que tenemos la variación de temperatura, recuerda, ¿cómo se calcula una variación de temperatura? Restando la temperatura final menos la inicial. A ver, la variación de temperatura en este caso sería 100. La temperatura final no la conozco, el inicial vale 25. Por lo tanto, la temperatura final, ¿cuánto valdría? 125 grados Celsius. ¿Listo, muchachos? Esta es la respuesta del ejercicio. 125 grados Celsius. Entonces, no olvides, cada vez que a ti te pidan calcular una temperatura final, te tienen que indicar cuánto vale la temperatura inicial. O al revés, si te piden la temperatura inicial, te tienen que indicar cuánto vale la temperatura final. Bien, muchachos. Un ejemplito más para reforzar la idea. Pregunta número 20. En la pregunta 20 me dicen, a un bloque de metal de capacidad calorífica 60 calorías sobre grados Celsius, recibe 1200 calorías de calor. Un bloque debería ser, ya no a un bloque. Acá el texto debería ser así nada más. Un bloque metal. Un bloque metal, así es, de capacidad calorífica 60 calorías sobre grados Celsius, recibe 1200 calorías de calor. ¿Cuál será su temperatura final? ¿Cuál será la temperatura final del bloque si la inicial fue de 14 grados Celsius? Chicos, nuevamente me piden la temperatura final. Dijimos que para poder llegar a la temperatura final tenía que conocer la inicial, que en este caso vale 14 grados Celsius. Ahora, me dan la capacidad calorífica, que es 60 calorías sobre grados Celsius. Y me dicen que recibe 1200 calorías. ¿Listo, muchachos? Va la primera pregunta. ¿Qué cosa tenemos que hallar? Lo que tenemos que hallar, dijimos, es la variación de temperatura. Y en este caso, ¿qué fórmula de calor utilizo, muchachos? A ver, quiero leer. ¿Qué fórmula de calor utilizamos con los datos que tenemos? ¿Se mata también? No, ya no usamos se mata. Porque lo que me dan es la capacidad calorífica. Entonces multiplico la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Llamamos el CAT. A ver, ¿cuánto vale el calor? El calor vale 1200. La capacidad calorífica, 60. Y esto multiplicado por la variación de temperatura. A ver, chicos, dividan por favor. ¿Cuánto sería 1200 sobre 60? 1200 sobre 60 sería 20 grados Celsius. Muy bien. Listo. Si ya tenemos la variación de temperatura que vale 20 grados Celsius, ahora sí, ya podemos llegar a la temperatura final diciendo que la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. A ver, la variación nos salió 20, la temperatura final es lo que quiero hallar, y la inicial es 14. Chicos, al final me queda que la temperatura final va a ser igual a 20 más 14, o sea, 34 grados Celsius. Bien, muchachos. Esa es la respuesta del ejercicio. Muy bien. Chicos, ¿está claro entonces? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué es la primera parte del trabajo de hoy? Ok, si no hay preguntas, no hay dudas, entonces vamos a pasar a la segunda parte que es el equilibrio térmico. Hablemos del equilibrio térmico.
A ver, muchachos, vamos al equilibrio térmico. Supongamos que tenemos dos cuerpos, los juntamos que están a diferente temperatura. ¿Qué dijimos? Si juntamos dos cuerpos a diferente temperatura, el cuerpo de mayor temperatura le entrega energía al de menor temperatura. Eso quiere decir que está transfiriendo una energía calorífica. Entonces, la temperatura mayor tiende a disminuir y la temperatura menor tiende a aumentar. Al final, ambos van a llegar a una temperatura que vendría a ser la temperatura de equilibrio. Muy bien. La pregunta es, en ese momento que se dice que alcanza, se alcanza el equilibrio térmico. ¿Qué se cumple para que haya equilibrio térmico? A ver, miramos ahí. Por ejemplo, tenemos agua, estamos echando agua a 4 grados Celsius. Y por aquí, por otro caño, sale agua a 80 grados Celsius. Al final, muchachos, vamos a tener agua combinada. Y la temperatura en la cual tiene que estar el agua, tiene que ser una temperatura que es mayor que 4, pero menor que 80. Esa es la temperatura de equilibrio. La temperatura tiene que ser mayor que la menor, pero menor que la mayor temperatura. Entonces, en este caso, chicos, un consejo, hagamos un diagrama lineal de temperatura. Coloquemos aquí a la izquierda la menor temperatura y a la derecha la mayor temperatura. Como la temperatura de A es la menor, entonces quiere decir que recibe energía de B. Y al recibir energía de B, entonces vamos a decir que gana energía, vamos a decir que gana calor, calor ganado, ¿ya? Mientras que B pierde energía calorífica, vamos a decir que es un calor perdido. La expresión, bueno, vamos a llamarla así. En realidad lo que gana es energía o lo que pierde es energía. Al final, si A gana energía calorífica y B pierde energía calorífica, ambos van a llegar a la misma temperatura, la cual es la temperatura de equilibrio. La pregunta es, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple si es que va a haber equilibrio térmico? Miren, chicos, se cumple eso. Supongamos que la cantidad de calor que gana el cuerpo A es de 20 joules. Si A gana 20 joules, eso se lo ha entregado B. O sea, quiere decir que B pierde 20 joules. Acuérdate que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, aquí va a haber una transferencia de energía calorífica de B hacia A. Lo que pierde B es lo que va a ganar A. Muchachos, ¿cuánto nos sale la suma de esos dos calores? El suma de los dos calores, ¿cuánto nos sale? Cero, ¿cierto? La suma de los dos calores vale cero. Eso quiere decir que para que exista equilibrio térmico, entonces justamente la suma de calores de todos los calores tiene que ser igual a cero. Ahí decimos que hay equilibrio térmico. Ahora, ¿podríamos decir que los calores son iguales? ¿Qué dices? En ese caso, el calor ganado y el calor perdido son iguales. No, porque más 20 no es lo mismo que decir menos 20. Los calores no son iguales. Lo que es igual es la cantidad de calor. Hemos dicho cantidad. ¿Qué significa el más en este caso? El más quiere decir que gana. ¿Cuánto gana? Una cantidad de 20 joules. ¿Qué significa aquí el menos? El menos significa que pierde. ¿Cuánto pierde? Una cantidad de 20 joules. O sea, lo que podemos decir nosotros es que la cantidad de calor ganado es igual a la cantidad de calor perdido. ¿Correcto? Y si digo cantidad, voy a colocarlo aquí nada más, ya en esa sección lo vamos a colocar de frente. Recuerda que la cantidad simplemente es el valor absoluto. ¿De chicos? La cantidad viene a ser el valor absoluto. Por lo tanto, cuando hablamos de cantidad, si es valor absoluto, ¿cómo tiene que salir siempre? Esto siempre tiene que salir positivo. Ya, por eso. La cantidad de calor es 20 joules a la izquierda y la cantidad de calor perdido sería también 20 joules. La cantidad, el valor absoluto, tienen que ser iguales. Pero cuando haga sumatorio de calores, ahí sí respeta los signos. La sumatoria de calores es con sus signos. Más 20 menos 20, eso nos sale 0. Listo, muchachos. Eso es lo que vamos a trabajar en el equilibrio térmico. A ver, vamos a ver rápidamente algunos ejercicios. Pregunta número 9. Escuchen bien cómo se resuelve esto.
En un recipiente térmicamente aislado se mezclan 40 gramos de agua a 50 grados Celsius con 60 gramos de agua a 80 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? A ver, en este problema estamos juntando dos cantidades de agua, pero ambas cantidades de agua están a distinta temperatura. Entonces, vamos a dibujar nuestra línea de temperatura. Vamos a colocar a la izquierda el agua que tiene menor temperatura, es decir, el agua a 50 grados Celsius. La masa vale 40 gramos. Y a la derecha colocamos el agua que tiene mayor temperatura, es decir, a 80 grados Celsius, cuya masa vale 60 gramos. Muy bien, la pregunta es, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Chicos, sabemos que la temperatura de equilibrio tiene que ser mayor que 50, pero menor que 80. Tiene que estar ahí, en ese intervalo. Entonces, recuerda que la primera cantidad de agua, que está a 50, gana energía calorífica, mientras que la cantidad de agua que está a 80 grados Celsius pierde energía calorífica. Y ambos van a llegar a una misma temperatura, que viene a ser en este caso la temperatura de equilibrio, que es lo que nos pide. Vamos a llamarle T. A ver, muchachos, ¿qué se cumple para que esté equilibrio térmico? Ya tú miras, la sumatoria de calor es igual a cero. Perfecto. Pero también podemos decir que la cantidad de calor ganado y la cantidad de calor perdido tienen que ser iguales. Y aquí me conviene trabajar de esa manera. Ya, cuando tú definas dónde está la temperatura de equilibrio, entonces di que la cantidad de calor ganado y la cantidad de calor perdido son iguales. ¿Cómo calculamos la cantidad de calor ganado? Aplica una de las formulitas. Puede ser el se mata o puede ser el cat. En este caso, si yo conozco el agua, o sea, yo sé que es agua y tengo la masa, yo conozco el calor específico del agua, vale 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. Eso no te lo van a decir, eso tú lo tienes que conocer. Entonces apliquemos el se mata en ambos casos. En el primer caso sería calor específico del agua por la masa 1 por la primera variación de temperatura. Y en el segundo caso sería calor específico del agua por la masa 2 por la segunda variación de temperatura. Muchachos, el calor específico del agua vale 1. Sabemos que vale 1, pero como en este caso el calor específico del agua es el mismo aquí, puedes eliminarlo si quieres. Si no, lo reemplazas por 1. Tenemos la masa que vale 40 y 60. Quiero preguntarles algo aquí, y por favor quiero leer. ¿Cuál es, en este caso, la variación de temperatura? ¿Cuál sería, chicos, la variación de temperatura? ¿Cómo se calcula una variación de temperatura? Se resta la temperatura final menos inicial. Siempre la temperatura final es la temperatura de equilibrio. En este caso, la temperatura final será T y el inicial es 50. Por lo tanto, la variación de temperatura va a ser T menos 50. Ahora aquí, ¿cuál sería la segunda variación de temperatura? ¿Cuál sería en este caso la variación de temperatura? Correcto. La segunda variación de temperatura sería, chicos, T menos 80. T menos 80. Ya, pero hay un pequeño detalle aquí. Recuerda que estas cantidades tienen que salir positivas. O sea que las variaciones tienen que salir positivas. La variación, por si acaso, aquí T menos 50, como T es mayor que 50, esto sale positivo. Esto es correcto. Pero aquí, como T es menor que 80, cuando resto T menos 80, esta variación sale negativa. Entonces, ¿qué hago? Tomo su valor absoluto. Y su valor absoluto simplemente sería la resta de 80 menos T. Se resta el mayor menos el menor, 80 menos T, y eso es lo que vas a colocar aquí. Aquí vamos a colocar 80 menos T, porque repito, esto tiene que salir un valor positivo. Entonces, aprende algo. Hay que diferenciar. La variación de temperatura es T menos 80. O sea, si te preguntan la variación, T menos 80. Pero si te dicen, ¿qué colocamos aquí? Aquí se coloca 80 menos T. O sea, el mayor menos el menor para que salga positivo. Entonces, aprende a diferenciar. Una cosa es cuál es la variación y otra cosa es qué colocas aquí en la forma. Ya repito, la variación es final menos inicial, T menos 80. Y lo que colocas en la fórmula sería el valor positivo, el valor absoluto, o sea, 80 menos T. La resta es el mayor menos el menor. Eso es lo que se coloca aquí en la fórmula. Ya, listo, muchachos. Ahora sí. Reemplazamos, reemplazamos aquí. El calor específico del agua vale
40. La primera variación de temperatura sería T menos 50. Es igual al calor específico del agua que vale 1. La masa 2 vale 60. Ahí está. Dijimos que la variación de temperatura es T menos 80. ¿Pero qué se coloca? Se coloca 80 menos T para que salga positivo. A ver, simplifiquemos. Chicos, ¿qué podemos sacar de aquí al 40 y al 60? Veinteava. Si le saco veinteava me queda 2. Y veinteava me queda 3. Me está quedando así, mira. 2 por T menos 50 igual a 3 por 80 menos T. Multiplica. 2 por T menos 50 sería 2T menos 100. Y 3 por 80 menos T sería 240 menos 3T. Si menos 3 te pasa sumando, te queda 5T. Y si menos 100 pasa sumando, te queda 340. 5T igual a 340. ¿Cuánto vale T, muchachos? ¿Cuánto es 340 entre 5? 68. Ya, 68 grados Celsius. Esa sería la respuesta. Chicos, ese es el valor de... Muy bien. ¿Alguna pregunta al ejercicio? ¿La pregunta, chicos, al ejercicio? O sea, sabes, cuando a ti te hablan de dos sustancias, dos elementos, tres o más que se juntan, hay que usar el equilibrio térmico. Pregunta 2. Pregunta, perdón, 27 en este caso. 27. Dice, un pequeño bloque metálico de 20 gramos a 100 grados Celsius se pone en contacto con 50 gramos de agua a 6 grados Celsius, resultando una temperatura de equilibrio de 20 grados Celsius. Determina aproximadamente el calor específico del metal. Muchachos, estamos juntando un pequeño bloque metálico con el agua. Pero como están a distintas temperaturas, este problema sería de equilibrio térmico. Así que primero dibujamos nuestra línea de temperatura. Colocamos el agua primero a la izquierda porque tiene menor temperatura. Su masa vale 50 gramos y la temperatura es 6 grados Celsius. A la derecha colocamos el bloque metálico, cuya masa es 20 gramos y está a 100 grados Celsius. Y lo que nos pide, muchachos, es el calor específico de ese bloque metálico. Ya le llamamos X al calor específico. ¿Sabes? Cuando hay equilibrio térmico y te pidan hallar el calor específico, te pidan hallar una masa o alguna magnitud, te tienen que dar siempre la temperatura de equilibrio. En este caso, ¿me han dado la temperatura de equilibrio? Sí, mira, dice, se pone en contacto resultante una temperatura de equilibrio de 20 grados Celsius. Eso quiere decir que la temperatura de equilibrio vale 20 grados Celsius. Bien, ahora sí, va la pregunta. El agua gana energía calorífica y el bloque pierde energía calorífica. ¿Qué se cumple? Aquí se cumple que el calor, la cantidad de calor ganado y la cantidad de calor perdido son iguales. Cantidad, estoy hablando del valor absoluto, o sea, de la cantidad positiva. ¿Qué aplicamos? ¿Qué fórmula aplicamos para hallar el calor ganado? Bueno, aplicamos el CEMATA. En el primer caso sería calor específico del agua por la masa 1 por la variación de temperatura 1. Y en el segundo caso sería el calor específico del metal, es un bloque de metal, por la masa 2 por la variación de temperatura 2. A ver, chicos, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es aquí la variación de temperatura 1? Quiero leer, por favor. ¿Cuánto vale la variación de temperatura 1? Si el agua eleva su temperatura de 6 a 20. Correcto, me dicen 14 grados Celsius. Perfecto. Ahora quiero que me digan cuánto vale la variación de temperatura número 2. Quiero la variación, que quiero leer. Ok, tengo una respuesta, quiero seguir leyendo. ¿Cuánto vale la variación de temperatura número 2? No, no, no. Yo estoy preguntando la variación de temperatura. Ya te expliqué. ¿Cómo se calcula una variación de temperatura? La variación de temperatura se resta el final menos el inicial, que puede salir positivo o negativo. Puede salir positivo o negativo.
La variación de temperatura sería simplemente 20 menos 100 menos 80. Esa es la variación de temperatura. Ahora, ¿pero qué cosa vas a colocar aquí? Esa es otra cosa. ¿Qué colocas ahí en la fórmula? En la fórmula, tú tienes que colocar el valor positivo, 80. ¿Correcto? Ahí tienes que colocar 80. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos teniendo cantidad de calor. Y esa cantidad de calor siempre tiene que ser positivo. Aprende a diferenciar. Una cosa es la variación y otra cosa es lo que pones aquí. La variación es menos 80 grados Celsius. Pero lo que pones aquí es el valor absoluto, o sea, el valor de 80. Diferencia. Si alguna vez si te preguntaran, ¿cuál es la variación de temperatura para el segundo? Menos 80. Esa es la respuesta. Pero si te preguntan, ¿qué colocamos aquí en la fórmula? Tu respuesta debe ser 80, porque se coloca el valor absoluto, para que salga un calor perdido positivo. Bien, ahora siempre empezamos entonces. El calor específico del agua vale 1, la masa 1 vale 50, y la primera variación de temperatura sería 20 menos 6, o sea, 14. El calor del metal vale X, la masa 2 vale 20, y vuelvo a repetir, la variación en realidad era menos 80, pero lo que se coloca aquí es el valor absoluto, o sea, 80. Listo, muchachos, simplificamos. A ver, ¿qué podemos simplificar ahí? A ver, podemos eliminar aquí, vamos a colocar aquí, que X va a ser igual a 50 por 14 entre 20 por 80. Muy bien, aquí es 20 por 80. Te explico algo rapidito. Para poder eliminar el 50, se puede hacer esto, mira. Como 50 es divisor de 100, ¿se dan cuenta que acá es 2 por 10 y 8 por 10? Entonces, tú multiplicas 2 por 8, 2 por 8 te sale 16. Y 10 por 10, chicos, no le sale 100. Entonces, 20 por 80 es lo mismo que decir 16%. ¿Te das cuenta? Por eso aquí se ha colocado 16%. ¿Me chicos? ¿Para qué? Para sacarle aquí 50. Mire, le saco 50, acá me queda 2 y acá me queda 1. Luego le saco mitad, y al sacarle mitad me queda 1, y al sacarle mitad me queda 7. Por lo tanto, X va a ser igual a 7 sobre 16. Y 7 entre 16 aproximadamente es 0,4. ¿Ya, chicos? Esa es la respuesta del ejercicio. No olvides esta operación matemática que hicimos aquí para poder simplificar un poquito más fácil. La operación en decir que 8 por 2 es 16 y 10 por 10 nos quedaría 7. Por lo tanto, al final nos queda así, 16%, que es lo que hemos colocado abajo. Bien, señores. ¿Alguna pregunta, por favor, al ejercicio? Preguntas al ejercicio, muchachos. Ok, no hay preguntas, entonces seguimos avanzando. Mira la pregunta 11. O fíjate también en la 14. En la 11 y en la 14 te hablan de litros de agua. Ojo, te hablan de litros de agua. Ya no te hablan de masa, sino litros, volumen. Litros, volumen. ¿Qué hacemos si nos dan litros de agua? Volumen. Ya, mira. Dice, ¿cuántos litros de agua a 10 grados Celsius deben mezclarse con 70 litros de agua a 50 grados Celsius para obtener agua a 35 grados Celsius? Ya, primera pregunta. Ahí, chicos, primera pregunta. Me dicen, ¿cuántos litros de agua a 10 grados Celsius? Estamos mezclando agua a 10 grados Celsius con 70 litros de agua a 50 grados Celsius. Mezclamos dos cantidades. ¿Qué dibujamos? La línea de temperatura. Tenemos agua a 50 grados Celsius y tenemos agua a 10 grados Celsius. El volumen de agua a 50 grados Celsius es 70 litros. Y el volumen de agua a 10 grados Celsius es lo que nos piden. Si nos piden litros de agua, nos están pidiendo volumen. ¿Eh, chicos? Nos están pidiendo volumen. Entonces, en este ejercicio nos piden cuál es el volumen y vamos a llamarle X litros.
A ver, una pregunta. Si me piden el volumen, entonces tendrán que darme la temperatura de equilibrio. ¿Me la dan? Veamos. Para obtener agua a 35 grados Celsius. Sí, 35 grados Celsius sería la temperatura de equilibrio. Entonces, el agua a 10 grados Celsius gana energía calorífica, mientras que el agua a 50 grados Celsius pierde energía calorífica. Y ambos al final llegan a la misma temperatura, que sería en este caso 35 grados Celsius. Chicos, ¿qué se cumple para que esté equilibrio térmico? Se cumple que la cantidad de calor ganado y la cantidad de calor perdido tienen que ser iguales. Muy bien. Pregunta, muchachos. ¿Cómo hallamos la cantidad de calor ganado? La cantidad de calor ganado, vamos a aplicar un semana. Como tengo el agua, conozco el calor específico. Sería calor específico del agua por la masa 1 por la variación de temperatura 1. Y eso va a ser igual al calor específico del agua por la masa 2 por la variación de temperatura 2. Ahora, hay un problema. Yo no tengo la masa, tengo el volumen. Bueno, entonces recurres a esto. Fíjate. Muchachos, en el agua, a ver, en el agua se cumple esto. Se cumple que 1 litro equivale a 1 kilogramo de masa. O sea, un litro en volumen equivale a 1 kilogramo de masa. ¿Ok? 1 litro en volumen equivale a 1 kilogramo de masa. Esto solamente cumple en el agua. Entonces, muchachos, si aplicamos esto, estos 70 litros, ¿en masa cuánto serían? En masa serían 70 kilogramos. O si no, como tenés 100 gramos, serían 70.000 gramos. Esa sería la masa. Ya la masa del agua. 70.000 gramos. Ahora, pero muchachos, si le están pidiendo litros de agua, o sea, si te piden volumen también, ¿saben lo que puedes hacer? Mira, no trabajen con masa. Mejor, esta masa, cámbialo por el volumen. Y aquí también trabaja con volumen. Va a salir lo mismo. Ya, si te dan masa del agua, volumen del agua, trabaja con volumen. A ver, ¿cómo sería aquí? Uy. A ver, reemplazamos aquí. El calor específico del agua, como es el mismo, lo podemos eliminar. Este calor específico del agua se cancela. ¿Cuánto es el volumen en el primer caso? X, ese es lo que quiero hallar. Muchachos, ¿cuánto es la primera variación de temperatura? A ver, de 10 a 35, ¿cuánto varió la temperatura? Excelente, 25, muy bien. Esto tiene que ser igual al volumen, estamos sumando el volumen, que en este caso vale 70, en el segundo caso. A ver, antes de continuar, ¿me pueden decir aquí, por favor, dime cuánto es la variación de temperatura en el segundo caso? Quiero saber la variación de temperatura. Menos 15, muy bien. 35 menos 50 sería menos 15 la variación. Perfecto, excelente. Ahora, ¿pero qué se coloca aquí? ¿Qué dijimos que se colocaba aquí? El valor absoluto. O sea, aquí se coloca solamente 15. ¿Correcto? Ahí solo se coloca 15. Entonces, no olvides. La variación es menos 15. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que se coloca aquí sería el valor absoluto, o sea, 15. ¿Listo, muchachos? Simplifiquemos. A ver, le sacamos primero quinta y al sacarle quinta me queda 5. Quinta de 70 me queda 14. Luego le saco quinta nuevamente, me queda 1. Y quinta de 15, 3. Al final, chicos, me queda 14 por 3. ¿Cuánto es 14 por 3? 14 por 3 sería 42. ¿Pero 42 qué? Si trabajo con volumen, me va a quedar 42 litros. Y esa es la respuesta al ejercicio. ¿Por qué hago eso? Porque me lo piden en litros. Si me hubieran pedido la masa del primer caso, ahí sí tenía que transformar. Mira, supón que tú lo transformabas.
La masa lo reemplazabas esta masa 2 por 70.000. Si esto era 70.000, te iba a salir aquí 42.000. 42.000 gramos en un que sí 42 kilogramos y 42 litros. Sale lo mismo al final. Así que en este caso, recuerda, si en un lado hay litros, en el otro lado también tiene que haber litros. Y trabaja con volúmenes en vez de masas. Es lo que tiene que hacer en la 14, por ejemplo. En la 14 te dan litros, litros, así que trabaja con volumen en vez de masa. Va a salir lo mismo. Bien, chicos. ¿Está claro así? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. A ver, seguimos entonces. Seguimos avanzando. Pregunta número 31. Escucha bien esta preguntita. Es una preguntita bastante interesante. 31 dice, determine la cantidad de agua en gramos a 20 grados Celsius que debe mezclarse con agua a 60 grados Celsius para obtener 250 gramos de agua a 36 grados Celsius. A ver, chicos, estamos mezclando aquí dos cantidades de agua a distinta temperatura. La primera cantidad de agua está a 20 grados Celsius y la segunda cantidad de agua está a 60 grados Celsius. Como nos pide la cantidad de agua a 20 grados Celsius, le ponemos X. Ya, la segunda cantidad de agua está a 60 grados Celsius. La pregunta es, ¿pero cuánto vale? No se te ocurra poner 250. Lee bien. Dice, determina cantidad de agua en gramos a 20 grados Celsius que debe mezclarse con agua a 60 grados Celsius para obtener 250 gramos de agua a 36 grados Celsius. O sea, lo que tenemos que obtener al final es una masa total de 250 gramos y a una temperatura de 36 grados Celsius. Eso quiere decir que la masa total debe ser 250 gramos y que la temperatura de equilibrio tiene que ser 36 grados Celsius. Entonces va la pregunta. Si la masa de agua yo le he puesto X a 20 grados Celsius, para 60, ¿cuánto irá? Bueno, si el total es 250, a 60 le pongo 250 menos X. ¿Correcto? Esta masa que sea 250 menos X. Bien. La cantidad de agua a 20 grados Celsius gana energía calorífica, la otra cantidad de agua pierde energía calorífica. Y ahora sí, muchachos, ya podemos decir que la cantidad de calor ganado es igual a la cantidad de calor perdido. ¿Qué aplico aquí para ya la cantidad de calor ganado? Se mata. Y para la cantidad de calor perdido igual se mata. Sería calor específico del agua por la masa 1, de la masa de A, por la variación de temperatura, debe ser igual al calor específico del agua por la masa 2 por la variación de temperatura. A ver, el calor específico del agua vale, es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, lo elimino. Quiero reemplazar por 1, pero mejor lo eliminamos. La masa 1 vale X. Por favor, ¿me puedes decir cuánto vale la variación de temperatura número 1? 16, muy bien. 16 grados centígrados. ¿Y cuánto vale la variación de temperatura número 2? Estoy preguntando la variación. Correcto. La variación sería 36 menos 60, o sea, menos 24 grados Celsius. Ya, pero ¿qué dijimos que se colocaba aquí? Aquí colocas X por la variación de temperatura que es 16, y aquí colocas 250 menos X por ¿cuánto? Por 24. Porque recuerda que se toma el valor absoluto de esta cantidad. Acá siempre se coloca el valor positivo. Ya, por eso diferencia. La variación es negativa, estamos de acuerdo. Pero se coloca ahí el valor absoluto. ¿Listo, chicos? Operamos aquí. ¿Qué le podemos sacar a 16 y 24? ¿Qué tienen en común? Octava. Octava me queda 2 y octava me queda 3. Al final me queda que 2x va a ser igual a 3 por 250, o sea, 750 menos 3x. Menos 3x pasa sumando y me queda que 5x es igual a 750. ¿Cuánto valdría x? X valdría 150 gramos.
Esa es la respuesta del ejercicio. Bien, muchachos, no te olvides entonces, si juntamos cantidad de agua y me dicen que llegan a alcanzar una temperatura y te dan la masa de esa temperatura, esa es la masa total. En ese caso, 250 gramos será la masa total. Es la suma de las dos masas. Y la temperatura que te dan al final siempre es la temperatura de equilibrio. Listo, avanzamos con la siguiente pregunta. Hasta ahora hemos trabajado, si se dan cuenta, solamente con mezclando dos cantidades, ¿no? Dos cantidades, dos elementos, sustancias, dos cuerpos. Vamos a trabajar ahora, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa cuando tenemos tres cantidades? Por ejemplo, la pregunta número 23. A ver, muchachos. En la pregunta 23 me dicen, un recipiente de aluminio de 0,5 kilogramos contiene 110 gramos de agua a 20 grados Celsius. Se introducen 200 gramos de hierro a 75 grados Celsius. Calcular la temperatura de equilibrio. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener que juntar tres elementos, que son el recipiente de aluminio, el agua y el hierro. ¿Ok? Recipiente de aluminio, el agua y el hierro. A ver, empezamos por aquí. Muchachos, dibujamos la línea. Siempre dibuja la línea de temperatura. El recipiente, empezamos por recipiente, tiene una masa de 0,5 kilogramos. Pero eso hay que pasarlo a gramos. ¿Cuánto es 0,5 kilogramos en gramos? 500. Muy bien. El calor específico del recipiente sería del aluminio. 0,22 calorías sobre gramos por grado Celsius. Listo. ¿Qué contiene el recipiente? El recipiente contiene agua. O sea, ahí mismo coloco el agua, una masa de 110 gramos. La pregunta es, ¿a qué temperatura está el agua? Respuesta, a 20 grados Celsius. Eso quiere decir que el recipiente también tiene que estar a 20 grados Celsius. No te olvides eso. Si tenemos un recipiente con un líquido, los dos van a estar siempre a la misma temperatura. O sea, que si el agua está a 20 grados Celsius, el recipiente también tiene que estar a 20 grados Celsius. Se introducen 200 gramos de hierro a 75 grados Celsius. Entonces, voy a colocar acá hierro, 200 gramos a 75 grados Celsius. Nos faltaría el calor específico. El calor específico del fierro sería 0,11 calorías por gramo por grado Celsius. Listo, muchachos. ¿Qué va a suceder ahí? A ver, primero, como solo tengo dos temperaturas, la temperatura de equilibrio la coloco entre 20 y 75. Y digo que el recipiente va a ganar una energía calorífica. El agua también gana energía calorífica. Mientras que el hierro pierde energía calorífica. Chicos, todos al final van a llegar a una temperatura que vendrá a ser la temperatura de equilibrio. Ahora, la pregunta es, ¿qué se cumple aquí? Bueno, se cumple lo mismo que estamos trabajando, que la cantidad de calor ganado va a ser igual a la cantidad de calor perdido. Solamente hay que diferenciar algo. Hay que aprender a diferenciar algo. ¿Cuál sería en ese caso, muchachos, la cantidad de calor ganado? La cantidad de calor ganado sería el calor 1 más el calor 2. Esa es la cantidad de calor ganado. Y la cantidad de calor perdido sería el calor número 3. ¿Ves? Calor ganado es la suma del calor 1 más calor 2. Y calor perdido sería el calor número 3. Ahí aplicamos la formulita del semata. Como todos tienen calor específico, aplicamos el semata en todos los casos. Calor 1 sería calor específico del aluminio por la masa 1 por la variación de temperatura 1. El calor 2 sería el calor del agua. Calor específico del agua por la masa 2 por la variación de temperatura 2. Y el calor 3 sería el calor del hierro, que sería el calor específico del hierro por la masa 3 por la variación de temperatura 3. A ver, muchachos. ¿Cuánto es el calor específico del aluminio? Reemplaza. 0,22. La masa vale 500 gramos. Si repito, reemplazamos acá. 0,22. La masa vale 500 gramos. Dime, por favor, ¿cuál sería aquí la variación de temperatura? Bueno, la variación de temperatura sería T menos 20. T menos 20. Para el agua lo mismo. El calor específico del agua valdría 1. La masa 2 valdría
110, que es la masa del agua. Chicos, ¿cuál es la variación de temperatura para el agua? Si estaba en 20 y luego llega a T. También, T menos 20. Esto es igual al calor específico del hierro, que es 0,11, por la masa que vale 200, a ver, primera pregunta. Si te preguntan cuál es la variación de temperatura para el hierro, ¿cuál es la respuesta? Variación de temperatura. La variación es T menos 25. Perfecto, muy bien. ¿Pero qué se coloca aquí, muchachos? ¿Qué se debe colocar aquí? Aquí se coloca la resta del mayor menos el menor porque tiene que ser positivo. 75 menos. Muy bien. Entonces, ahí está. Ahí está la mano. A ver, muchachos, multiplicamos ahora, rapidito. ¿Cuánto es 0,22 por 500? Acuérdate, 0,22 es 22 sobre 100. 1, 2, 1, 0 se cancela y te queda 22 por 5. ¿Cuánto es 22 por 5? Sería 110. Te queda esto. Acá te queda 110 por t menos 20. Más 110 por t menos 20. Y acá 0,11 por 200 sale 22 por 75 menos t. A ver, chicos, ¿qué le sacamos a todos? ¿Qué tienen todos en común? ¿Te das cuenta que todos tienen 22? Si le saco 22 aquí, me queda 5. Le saco 22 aquí, me queda 5. Y si le saco 22 aquí, me queda 1. Ahora multiplica. 5 por t menos 20 sería 5t menos 100. Más 5t menos 100. Acá es t menos 20 por si acaso. Ahí 20, chicos. Más 5t menos 100 es igual a 75 menos t. Ya, a ver. 5t más 5t sería 10t. Y si menos t pasa sumando, te queda 11t. Menos 100 sería menos 200. Y si pasa sumando, sería 275. 11t igual a 275. ¿Cuánto valdría t? Bueno, t valdría 25 grados Celsius. Y esa es la respuesta al ejercicio. Ya, esa es la respuesta a dicho ejercicio. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Preguntas, dudas hasta aquí. Ok, si no hay preguntas, seguimos avanzando entonces. Pregunta 24. Sobre un calorímetro de capacidad calorífica, 100 calorías sobre grados Celsius, que contiene 200 gramos de agua a 70 grados Celsius, se vierten 600 gramos de un metal a 10 grados Celsius, siendo la temperatura de equilibrio 40 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuál es el calor específico del metal? Muchachos, ¿qué es un calorímetro? ¿A qué se llama calorímetro? El calorímetro viene a ser un recipiente que sirve para medir el calor. Por si acaso, el calorímetro también puede absorber o liberar calor. ¿Ok? El calorímetro absorbe o libera calor como si fuese un cuerpo cualquiera. A menos que te digan calorímetro de capacidad calorífica despreciable. Si te dicen capacidad calorífica despreciable, entonces el recipiente ya no se considera. Es como si solamente sirve de contenedor, nada más. O sea, no se considera el calor que gana o que pierde, porque no hay calor que gana o que pierde, o que pierda porque tiene capacidad calorífica despreciable. También te pueden decir calorímetro ideal. El calorímetro ideal es el calorímetro que no gana ni pierde calor, por lo tanto no se cuenta en el ejercicio. Pero si en el problema, como en este caso, te dan el calor específico del material del cual se ha hecho, o te dan de dato la capacidad calorífica como está aquí, ahí sí tienes que considerarlo como un cuerpo más. Entonces, en este ejercicio, dibujamos la línea y tenemos por aquí el calorímetro. La capacidad del calorímetro, la capacidad calorífica sería 100 calorías sobre grados Celsius. Dentro del calorímetro, ¿qué cosa hay? Hay agua, una masa de 200 gramos. Pregunta, ¿a qué temperatura está el agua? Bueno, el agua está a 70 grados Celsius.
Por lo tanto, el calorímetro que contiene el agua también tiene que estar a 70 grados Celsius. Luego, a 10 grados Celsius se vierte un metal con masa de 600 gramos. Ya, se vierte un metal que está a 10 grados Celsius y una masa de 600 gramos. Chicos, pregunta, no más agudo. El metal gana energía calorífica, ¿cierto? Ah, perdón, me piden hallar el calor específico del metal. Vamos a ponerle X. Pero si me piden hallar el calor específico del metal, tendré que conocer la temperatura de equilibrio del metal, que en este caso vale 40 grados Celsius. ¿Qué lo hice? Entonces, el metal gana energía calorífica. Ah, chicos, el metal gana energía calorífica, que sería un valor 1. ¿El calorímetro qué hace? Pierde energía calorífica, le llamamos calor 2, y el agua también pierde energía calorífica, que sería el calor número 3. Ya, listo, chicos. Todos al final llegan a la misma temperatura, que es la temperatura de equilibrio. ¿Qué se cumple? Se cumple que el calor ganado, es igual al calor perdido. Pero muchachos, ¿cuál es el calor ganado? El calor ganado solamente es el calor de 1. Y el calor perdido sería la suma del calor 2 más el calor 3. Listo. Ahora, ¿qué fórmula aplicamos para el calor ganado? O sea, el calor del metal. Si me dan el calor específico, tendría que aplicar un semata. O sea, el calor específico del metal multiplicado por la masa del metal por la variación de temperatura del metal. Muchachos, el calor no es el calor del calorímetro. ¿Me pueden decir, por favor, qué fórmula usamos ahí? Ya no vas a usar el semata, porque te dan la capacidad calorífica de edad. Cuando te den la capacidad calorífica, no te van a dar la masa, porque no es necesario, ya que el calor lo vas a calcular utilizando la formulita que dice capacidad calorífica por variación de temperatura. Y todo más el calor número 3, que sería el calor específico del agua por la masa 2 por la variación de temperatura número 2. Ya saben, entonces, el calor no siempre es el semántico. También puede ser capacidad calorífica por variación de temperatura. Reemplazamos. El calor específico del metal sería X. La masa 1 valdría 600. La primera variación de temperatura va de 10 a 40, o sea, sería 30. Esto va a ser igual a la capacidad calorífica, que vale 100, por la segunda variación. Chicos, a ver, aquí, la variación de temperatura, ¿cuánto es? Si va de 70 a 40, la variación es menos 30. ¿Pero qué se coloca aquí? Aquí siempre se coloca el valor absoluto, o sea, 30. Más calor específico del agua, que vale 1, por la masa 2, que vale 200, por la variación de temperatura 2, que es menos 30, pero su valor absoluto valdría 30. ¿Qué estamos observando, chicos? Estamos observando que el 30 se cancela. Todos tienen 30. Cancelamos 30. ¿Qué más? ¿Qué más se elimina? 100. Sale 6. 100. Me queda 1. Y 100. Me queda 2. Entonces, al final acá me queda que 6x va a ser igual a 1 más 2. O sea, 6x va a ser igual a 3. Chicos, eso quiere decir que x es igual a 1/2. Y 1/2 sería, en decimal, 0,5 calorías entre gramos por gramo Celsius. ¿Listo, muchachos? Esa es la respuesta del ejercicio. Muy bien, chicos. Lo voy a dejar acá 1/2. Muchachos, ¿alguna pregunta ahí? ¿Está claro, por favor?
Muy bien, ya saben entonces, el calor no siempre se calcula con el semana. Hay que fijarnos qué datos tenemos. Vamos con la siguiente pregunta. Y ojo con la siguiente pregunta. Ojo con esa preguntita, por favor. Pregunta número 22. Escucha bien este tipo de preguntas. Se mezclan 2 litros de agua a 20 grados Celsius, 5 litros de agua a 80 grados Celsius y 3 litros de agua a 60 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final de equilibrio, pero en Kelvin? Bueno, hay que hallar la temperatura final primero en Celsius y luego lo pasamos a Kelvin. A ver, chicos, dibujamos. Dibujamos la línea de temperatura. Ay, no olvidemos, por favor, que el volumen en el agua, 1 litro equivale a 1 kilogramo. Por lo tanto, si el volumen vale 2 litros, la masa vale 2 kilogramos. Si el volumen vale 3 litros, la masa vale 3 kilogramos. Si el volumen vale 5 litros, la masa vale 5 kilogramos. A ver, el problema me dice, tenemos 2 litros de agua a 20 grados Celsius. O sea, quiere decir que a 20 grados Celsius, la masa tiene que ser 2 kilogramos o 2000 gramos. Y luego tenemos a 60 grados Celsius 3 litros, o sea, 3000 gramos de masa. Y a 80 grados tenemos 5 litros, 5000 gramos. Chicos, acá hay una pregunta. Si nosotros quisiéramos trabajar este problema diciendo que el calor ganado es igual al calor perdido, yo lo primero que tendría que hacer es ubicar la temperatura de equilibrio. Yo sé que la temperatura de equilibrio está entre la menor y la mayor temperatura. Se tiene que estar entre 20 y 80 grados Celsius. Pero hay dos posibilidades. Puede estar aquí o puede estar aquí. Si está aquí, este sería un calor perdido. Este perdería calor. Y si está aquí, este ganaría calor. Entonces, hacer eso ya es un poquito complicado porque vamos a tratar de buscar dónde ubicar la temperatura de equilibrio y no es necesario. ¿Saben lo que van a hacer ustedes cuando tengan varias temperaturas distintas? Porque en todos los ejercicios anteriores hemos tenido solamente 2 temperaturas extremas, ¿no? Y la temperatura de equilibrio la hemos puesto entre las 2. Pero ahora hay 3, pueden haber 4, pueden haber 5. Si hay varias temperaturas, entonces en ese caso, muchachos, consideremos que la temperatura de equilibrio esté. Y digamos, ya no digamos que la cantidad de calor ganado es igual a la cantidad de calor perdido. Aquí aplica aquello de que la sumatoria de calores debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque, chicos, ustedes saben que esté donde esté la temperatura, la primera cantidad de agua va a ganar calor. La segunda puede ganar o perder calor, pero va a haber una cantidad de calor que gana o pierde. Y la tercera va a perder una cantidad de calor. Y según el principio, la sumatoria de esos calores tiene que ser igual a 0. O sea, Q1 más Q2 más Q3 debe ser igual a 0. Ahora, ¿cómo calculas el calor? Apliquemos el CEMAT en todos los casos. Calor específico del agua por la masa por la variación de temperatura en los 3 casos. Miren, muchachos, aquí en este caso, aquí sí hay que tener en cuenta algo. Como estamos sumando calores, estos calores pueden salir positivos o negativos. Entonces, como puede salir positivo o negativo, aquí tienen que hacer, que colocar la variación de temperatura real. Ya no el valor absoluto, sino la variación de temperatura. Por ejemplo, para el primer caso, muchachos, si la temperatura inicial es 20 y la temperatura final es T, ¿cuál sería en el primer caso la variación de temperatura? Chicos, ¿no sería 20 menos T? T menos 20, perdón. T menos 20. T menos 20, sí. En el segundo caso, la temperatura inicial es 60 y la temperatura final es T. ¿Cuál sería la variación de temperatura en el segundo caso? Chicos, ¿no sería T menos 60? En el tercer caso, ¿cuál sería la variación de temperatura? Si la temperatura inicial es 80 y la final es T. A ver, quiero leer. ¿Cuál es la variación de temperatura? Sería, muy bien, T menos 80. Chicos, en todos los casos la variación de temperatura siempre es la temperatura final que era el equilibrio menos la temperatura inicial. Y aquí sí se respeta eso. Acá ya no se coloca 80 menos T. Porque aquí los calores pueden salir positivos o negativos. 80 menos T solo se coloca cuando igual es calor ganado, calor perdido. Cantidad de calor ganado igual a cantidad de calor perdido. Entonces, en este caso, reemplazando, tendríamos esto. El calor específico del agua sería 1. La masa 1 sería 2000 y la primera variación de temperatura sería T menos 20. Más
calor específico del agua que vale 1. La masa 2 vale 3000 y la segunda variación de temperatura sería T menos 60. Más, tercer calor, calor específico del agua que vale 1, la masa 3 que vale 5000 y la variación de temperatura es T menos 80. Se respeta final menos inicial. Me preguntan, si la temperatura fuera menor que 60 grados, igual, la variación de temperatura, no importa que la temperatura final sea mayor o menor, la variación siempre se calcula restando el final menos el inicial. Y si restas el final menos el inicial, puede salir positivo, puede salir negativo, como hemos visto en los ejercicios. Así que si la temperatura es menor que 60, igual esté menos 60 la variación. La temperatura de equilibrio es menor que 80, por si acaso, pero la variación sigue siendo T menos 80. La variación de una temperatura siempre es final menos inicial. O sea, la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Y eso puede salir, repito, positivo, puede salir negativo. Y en este caso no importa que salga positivo o negativo, porque la suma al final tiene que salir cero. Por eso, cuando tú apliques sumatoria de calores igual a cero, siempre se resta temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. A ver, simplifiquemos aquí. ¿Qué le podemos sacar a todos? 1000. Todos tienen 1000, mira. Elimino los 3 ceros y me quedaría entonces acá 2 por t menos 20, que es 2t menos 40. 3 por t menos 60, que sería 3t menos 180. Y 5 por t menos 80, que sería 5t menos 400. 2t más 3t sería 5t, más 5t sería 10t. Menos 40 menos 180 sería menos 220. Menos 400 sería menos 620, que pasa sumando. Por lo tanto, te va a salir 62, pero 62 grados Celsius. Bueno, antes de continuar, esa es la forma, muchachos, como ustedes tienen que calcular, en este caso, la temperatura de equilibrio. Ya, cuando tenga varias temperaturas, siempre suma los calores iguales a cero, y siempre en esa suma de calores, la variación de temperatura es final menos inicial. O sea, T menos la temperatura inicial. Así salga negativo. Bueno, finalmente, ¿cómo se convierte Celsius a Kelvin? Acuérdate que Kelvin es Celsius más 273. Así que la temperatura va a ser en este caso 62 más 273, respuesta 335 Kelvin. Esa es la respuesta del ejercicio. ¿Está claro, por favor? ¿Alguna pregunta ahí? Bien, a ver. Uno más a ver para reforzar la idea. Mira la pregunta 35. En la 35 me dice, A, B, C son tres metales diferentes cuyas masas son 100, 200 y 300 gramos. Sus temperaturas son 10, 20 y 30 grados Celsius. Y sus respectivos calores específicos son 0,1, 0,3 y 0,3. Calcular la temperatura de equilibrio que tendría la mezcla. Chicos, si dibujamos, tenemos los metales A, masa 100 gramos a 10 grados Celsius, B, masa 200 gramos a 20 grados Celsius, y C, masa 300 gramos a 30 grados Celsius. Calor específico de A, ¿cuánto vale? 0,1. A ver, calor específico de A, o sea, el calor específico 1 va a ser igual a 0,1. Calorías sobre gramos por grado Celsius. El calor específico de B, que es el calor específico 2, va a ser igual a 0,2 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y el calor específico de C, que es el de 3, va a ser igual a 0,3 calorías sobre gramos por grado Celsius. Chicos, ¿cuántas temperaturas tenemos diferentes? Tenemos 3 temperaturas diferentes. ¿Qué nos convendría hacer en este caso? En este caso, decir que tiene la temperatura de equilibrio y vamos a decir que la sumatoria de calores vale 0. Recuerda que A gana una cantidad de calor. B puede ganar o perder, pero igual va a haber una transferencia de calor. Y C también pierde una cantidad de calor. Que la suma de los calores vale 0, o sea, Q1 más Q2 más Q3 vale 0. Eso háganlo, repito, cuando tengan distintas temperaturas. Ya no es necesario ubicar dónde está la temperatura de equilibrio, no importa. Porque recuerden algo. A ver, quiero leer, por favor, ya casi terminando. Dime, ¿cuál sería la variación de temperatura para uno? A ver, ¿cuál es la variación de temperatura en esto? Cité la temperatura final.
T menos 20, ¿no? T menos 10, perdón, T menos 10, tienes razón. T menos 10. Esa es la temperatura para uno. Y viene el otro. ¿Cuál es la variación de temperatura para dos, muchachos? Igual, final T menos inicial 20. ¿Y cuál es la variación de temperatura para 3? Final T menos inicial 30. Que sale negativo, no importa. Puede salir negativo, porque la suma tiene que ser igual a 0. Aplico la formulita. Vamos a aplicar la formulita que es el semántico. Calor específico de A por la masa 1 por la variación de temperatura 1. Calor específico de B por la masa 2 por la variación de temperatura 2. Y eso más el calor específico de C por la masa 3 por la variación de temperatura 3. A ver, empezamos. El calor específico de A vale 0,1, la masa vale 100, y la variación de temperatura sería aquí T menos 10. En el segundo, calor específico vale 0,2, la masa vale 200, y la variación de temperatura 2 sería T menos 20. Tercero, calor específico de C 0,3, la masa vale 300, y la variación de temperatura sería T menos 30. ¿Qué podemos simplificar, muchachos? ¿Qué podemos eliminar? Bueno, antes de eliminar el 100, mejor hagamos una cosa, multipliquemos. ¿Cuánto es 0,1 por 100? Aunque un 0 sí podemos eliminar. Mira, un 0 aquí, se elimina con un 0 aquí, y se elimina con un 0 aquí. Ahora sí, 0,1 por 10 sería 1. 0,2 por 20 sería 4. Y 0,3 por 30 sería 9. O sea, al final, todo esto nos sale 1, todo esto nos sale 4, y este producto nos sale 9. Multiplica, te quedaría 1 por t menos 10, 4 por t menos 20, que sería 4t menos 80, y aquí te queda 9 por t menos 30, que sería 9t menos 270. Sumando me quedaría t menos 10, a ver, t más 4t sería 5t, más 9t sería 13t. Acá me queda menos 90, menos 7t, menos 70 sería menos 360. Te sale entonces, menos, el menos pasó sumando. A ver, te queda t más 4 sería 5 menos 14t igual a 360. Chicos, ¿cuánto sería 360 sobre 14? Aproximadamente 25,5. ¿Ves? Esa es la respuesta al ejercicio. Entonces, conclusión. ¿Cuándo nos conviene, chicos, cuándo nos conviene hacer una sumatoria de calores igual a 0? Es más conveniente hacer sumatoria de calores igual a 0 cuando tenemos 3 o más temperaturas diferentes. ¿Correcto? Si tenemos una sola dos temperaturas nada más distintas, mejor me conviene decir que calor ganado es igual a cantidad de calor perdido. Bien, muchachos. ¿Está claro hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? Ok, chicos. Eh, a ver, voy a cerrar con la siguiente. Ya, chicos, voy a cerrar con la siguiente. Miren. Pregunta 19. Dice, la masa de un calorímetro de aluminio es 2 kilogramos. El calor específico del aluminio es 0,22. Hallar el equivalente en agua de ese calorímetro. ¿Qué significa equivalente en agua? Mira, el calorímetro puede absorber o liberar calor, ¿correcto? Y el equivalente en agua significa que el calor del calorímetro va a ser igual al calor que puede liberar o absorber el agua para una cierta cantidad de agua. ¿Cómo es esto? Mira. Entonces, esto para la masa del calorímetro me dicen que es 2000. A ver, chicos. Miren, acá me dicen que la masa del calorímetro es 2 kilogramos. Eso sería 2000 gramos. El calor específico del aluminio es 0,22 calorías sobre gramo por grado Celsius. Este calorímetro puede ganar o perder calor para una variación de temperatura. Ya. El equivalente en agua, cuando te piden el equivalente del agua, es ¿a cuánto equivale una cantidad de masa de agua?
de tal forma que el calor que libera el calorímetro que absorbe es la misma cantidad de calor del agua. O sea, lo que te pide en la masa de agua que haría que este agua absorba o pierda la misma cantidad de calor. Entonces, ¿qué haces aquí cuando quieres equivalente en agua? Tú dices, la cantidad de calor del calorímetro debe ser igual a la cantidad de calor del agua. Y lo que te piden es la masa del agua para que justamente esos calores sean iguales. En este caso aplicamos un semata. El calor específico, en este caso del calorímetro, sería, el material del calorímetro sería 0,22, la masa 1 sería 2000, y la variación de temperatura, muchachos, en ambos casos tiene que ser la misma. Así que si la variación es la misma, podemos eliminarla. Al reemplazar me va a quedar 0,2 multiplicado por 2000, va a ser igual al calor específico del agua, que es 1, por la masa, que es el equivalente, que es lo que quiero ahí. Y multiplicando esto nos sale 440 gramos. Entonces, cada vez que te digan equivalente en agua del calorímetro, significa cuánta masa de agua hace de que el calor del agua sea igual al calor del calorímetro. Es decir, cuánta masa de agua hace que el calor del agua sea igual al calor del calorímetro. Si ustedes se han dado cuenta de algo aquí, acá se cumple algo. Chicos, si ustedes se han dado cuenta, como el calor específico del agua es 1, esto vale 1, entonces acá te va a quedar eso, bien. Que el equivalente, la masa equivalente en agua, va a ser igual al calor específico del calorímetro multiplicado por la masa del calorímetro. Eso lo puedes ensayar directamente. Si te dan el calor específico del calorímetro y la masa del calorímetro, multiplica ambas y esa sería la masa equivalente en agua que hace que los calores sean iguales. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces, con esto, muchachos, terminamos. ¿Alguna pregunta final? Me preguntan si la suma de calor es igual a cero, se pueden aplicar para dos metales de diferente temperatura más agua. Sí. Esa suma de calor es igual a cero, lo puedes aplicar en todos los problemas. Pero ahí sí respeta algo. Si aplicas su materia de calor es igual a cero, la variación de temperatura siempre es final menos inicial. Así salga negativo. Pero sí se puede aplicar en todos los problemas. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces, si no hay más preguntas, ¿alguna otra pregunta por ahí? Listo, muchachos. Entonces, nos quedamos aquí. Cuídense mucho. Nos estamos remontando entonces la siguiente semana. Gracias. Nos vemos.